En primer lugar, para todas las personas que sea la primera vez que vengan a una práctica de Yoga Nidra, simplemente decirles que lo que vamos a hacer aquí es muy similar a lo que hacemos cada noche a la hora de ir a dormir. La práctica de Yoga Nidra es una práctica meditativa basada en el descanso, es decir, que nuestro punto focal, nuestro punto de atención está en sostener la conciencia, la observación, el testigo sobre todo el proceso que se va dando del descanso, ¿sí? Es decir, de cómo vamos pasando de la vigilia, ¿no? Es decir, de un estado de atención que está basado en lo que está afuera, como estamos ahora, que están aquí tal vez mirando la cámara o escuchando mis palabras, ¿sí? Prestando atención a los estímulos que están en el entorno, en el exterior, y haciendo un uso de las facultades mentales que son más del hemisferio izquierdo, que tienen que ver con lo racional, ¿sí? Con lo intelectual. Tal vez en algún momento si digo algún concepto y entonces la mente intenta eso, conceptualizar, racionalizar, pensar, ¿sí? Como todos los procesos que tengan que ver con el pensamiento y todo lo que tiene que ver con el hacer, con el estar en el mundo exterior en modo pensamiento o hacer básicamente. Y lo que vamos haciendo es pasar de ese estado basado en el pensar y en el hacer y en lo que está en lo de fuera, vamos haciendo el proceso de pasar la atención hacia lo que está adentro y abrirnos a la experiencia que pasa a través del sentir, ¿sí? Del ser y del sentir. Ser, estar y sentir. Entonces, para esto, lo que vamos haciendo durante la sesión es que la persona que facilita va guiando la práctica de manera que la atención siempre pueda estar puesta en algo concreto. Generalmente son sensaciones corporales, la respiración, ¿sí? Yo te voy a ir invitando a observar diferentes aspectos de la experiencia que tienen que ver con el mundo de lo sensorial y de la percepción que tiene que ver más con lo sutil, con lo energético, ¿sí? Con el campo de eso, de lo más sutil, de lo más ligero, ¿sí? De lo que muchas veces se nos escapa cuando estamos muy en modo racional, ¿sí? En modo pensamiento. Eso es básicamente como en líneas generales, como para no dar tampoco muchísima información, porque me gusta que cuando es la primera vez que hacen una práctica de Yoga Nidra, que no tengan muchísima información, sino que puedan entrar a la experiencia desde una total permeabilidad, ¿no? A lo que la experiencia les pueda traer. Y ahora sí que voy a dar un poquito así como más de pautas para las personas que ya hayan practicado anteriormente Yoga Nidra y que sea la primera vez que vienen conmigo. Y es que podría decir que en mi manera de facilitar sesiones actualmente, esto no siempre ha sido así, sino que es algo de los últimos 5 años en lo que tiene que ver con mi propia práctica, pero que empecé a compartir con los demás a partir de 2020. Digamos que a partir de 2017, y tal vez un poco antes, en 2016, se empezó a dar en mi práctica personal un proceso de transformación que tiene que ver con un proceso de desestructuración. Para las personas que conozcan un poco de la práctica de Yoga Nidra, generalmente, posiblemente hayan escuchado hablar de que una sesión de Yoga Nidra se compone de diferentes fases, ¿sí? Donde hay una estructura y donde hay una secuencia de fases que se van siguiendo en un orden concreto. Esto fue así para mí durante muchos años, desde que yo empecé a practicar Yoga Nidra en 2006,
Y como les contaba, a partir del año 2016 más o menos empezó a dar un proceso de desestructuración. Yo en esa época practicaba esencialmente sin audios, hacía autopráctica autoguiada, donde no había en realidad una guía, ¿sí? No había un uso de la palabra interiorizada para guiarme por las fases, sino que como ya la estructura estaba muy interiorizada, se iba dando de manera subconsciente como todo el proceso. Y lo que comenzó a suceder fue que yo me iba dejando llevar era como entrar en una corriente, como entrar realmente como en un fluir, como en un río, y entonces el fluir de ese río, que era mi propia práctica, me iba llevando por las diferentes fases. Hasta que en un momento las fases empezaron a deshacerse, empezaron a caerse, empezaron sí, a dejar de estar, ¿no? Poco a poco, no fue como de un momento para el otro, ¿no? Sino que fue un proceso gradual, hasta que en un buen momento sí, que además tengo como la memoria de una práctica concreta, que fue en el verano de 2017, en la cual la estructura podría decir que hasta vi la imagen, ¿no? De que se hacía añicos, se caía, se deshacía en millones de pedazos y solo me quedaba la experiencia de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Como la experiencia de la conciencia sosteniendo la visión, la sensación y la experiencia de ese proceso de estar en una amplificación de la conciencia, podría decir. ¿Sí? Y a partir de ahí, entonces, mi práctica cambió radicalmente, ¿sí? Porque ya dejé de practicar con estructura, digamos, hasta que, como les decía, en el año 2020 comencé a facilitar esta nueva forma en la que entendía, ¿sí? Y en la que vivía mi propia práctica. Con lo cual, las sesiones de Yoga Nidra que facilito ahora, si bien toman de la estructura original, ¿sí? Con la que yo trabajé muchos años, que es la del Satyananda, toman algunas cosas, ¿sí? Pero la sesión que yo guío cada vez está basada en lo que está sucediendo en este momento, ¿sí? Por eso para mí es muy importante el encuentro en vivo, saber que hay un grupo de personas aquí, ¿sí? No que estoy grabando con un micrófono yo sola, ¿sí? Sino que hay un grupo de personas aquí reunidas en cada sesión, que cada una trae algo desde su propia presencia, que hacen que la sesión se vaya desarrollando de una manera o de otra. Por eso nunca tengo un guión, no sé nunca qué sesión va a salir, nunca sé cuál es el tema, ¿sí? Nunca sé cuáles son las pautas que voy a invitar a observar, porque simplemente me dejo llevar por esa corriente, ¿sí? De lo que está presente en este momento concreto, que es único, y es para las personas que estamos aquí, y después, como la sesión queda grabada, es para todas las personas que quieran recibirla, ¿sí? Pero por eso para mí tiene tanta fuerza el encontrarnos en vivo, ¿sí? Porque realmente cada una de las personas que estamos aquí, hoy vamos a traer algo especial, aunque no lo nombremos, ¿sí? Aunque no seamos conscientes de esto, estamos poniendo esto que forma parte, que está en nuestra presencia, como nuestro campo energético vibracional, y que llega. Es como si nos reuniéramos en cada sesión, nos reuniéramos alrededor de un fuego donde hay un gran caldero, donde la sesión se va cocinando y cada persona pusiera ahí un ingrediente, ¿sí? Y entonces
en eso que cocinamos entre todas y entre todos los que estamos aquí, va saliendo algo que va a ser único. Entonces, algo que me gusta siempre hacer es que puedan ya con todo esto sentir si hay algo, algún aspecto o alguna situación donde les gustaría poner la mirada durante la práctica. Podríamos decir también, lo podrías pensar como qué es lo que te trae aquí. ¿Por qué has sentido unirte a esta sesión? ¿Sí? O si vienes de manera continuada y esto ya es un ejercicio que ya lo tienes incorporado, tal vez también incluso quieras cerrar los ojos y ahora simplemente dejarte sentir lo que está presente hoy aquí para ti. Que es para ti y que es también para todas las personas que estamos aquí juntas. Es como si hubiera algún aspecto interior donde quisieras poner luz o donde quisieras poner una mirada o quisieras poner tu propia presencia para acompañar eso. Y si surge algo, te invito a que lo puedas escribir en el chat. Voy compartiendo las cositas que van escribiendo, ¿sí? Ansiedad, soledad. Busco un espacio de descanso, de parar, para sentir bienestar, sanar incluso. Facilitar la experiencia fuera del cuerpo. El amor y la felicidad está disponible en la vida para mí. Equilibrio en mi hogar del corazón. Presentarme. Había dejado de hacerlo últimamente. Siempre he tenido un sueño muy sabroso, pero siempre he sentido el juicio de que si duermo mucho no estoy generando, produciendo. Y quiero saber más sobre darle el valor al descanso. Conectar con mi divinidad y nutrirme de ella, de la unidad universal. La conexión conmigo misma. Descansar, el valor al descanso. Propósito desde la escucha con la propia autenticidad. Descanso real, de recarga. Restablecimiento, sentir mi energía vital. Darme presencia amorosa. Bienestar. Recarga para afrontar y acompañar al entorno. Tocar partes profundas y escondidas de mi ser. Entonces, voy a poner una pausa aquí. Y aquí en la postura en la que estás, te invito a que puedas sentir plenamente el cuerpo, entrando en contacto con cada una de las partes y notando si necesitan algún reajuste, acomodarse. Sí, una de las preguntas es esto que se suele decir bastante, tal vez lo hayan escuchado, y es que la práctica de Yoga Nidra equivale a 4 horas de sueño. La persona que consulta dice que se relajó tanto en la sesión que luego no pudo conciliar el sueño y le costó muchísimo dormirse por la noche. No volvió a hacer más prácticas hasta que me conoció a mí. Y entonces me pregunta qué piensas de esto que equivale a dormir. Efectivamente, esto es algo que se dice mucho y que también en experimentos de laboratorio se ha comprobado que la práctica de Yoga Nidra le da al cuerpo, a todo el sistema, un descanso y una regeneración que equivale
se dice entre 2 y 4 horas de sueño. No siempre es así, va a depender de la profundidad a la que podamos acceder durante la práctica. Pero siempre, aunque no entremos muy profundo en la práctica, aunque incluso nos quedemos como en algo superficial, aunque tengamos la percepción de que la mente está muy activa, el solo hecho de que el cuerpo esté en quietud y en reposo, dándole la oportunidad de entrar en silencio, que como se pueden dar cuenta no es un silencio absoluto, a veces sí, se va dando un proceso de descanso y de regeneración. Sí que a veces puede pasar, no es siempre, y a algunas personas nos pasa a veces, ¿sí? Y quiero decir que no es una regla esto de que si hago una práctica, por ejemplo, como estamos haciendo ahora a esta hora en este hemisferio, para las personas que están en el sur es diferente porque están a media tarde, pero para nosotras que estamos terminando ahora a las 8 de la tarde, tal vez algunas personas puedan notar que pueden pasar varias cosas y esto es un fenómeno que va a ser siempre diferente, ¿sí? Es decir, no es una regla de que sea una práctica porque equivale a 4 horas de sueño, entonces no voy a poder dormir por la noche. Porque ahí esto se entrelaza con la siguiente pregunta, que tiene que ver con la deuda del sueño, ¿sí? Es una cuestión de que cada una vaya experimentando. A veces puede ser que te despeje mucho la práctica y entonces que luego, como te sientes despejada, desaparece. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hacemos una práctica de Yoga Nidra, desaparece lo que se conoce como presión del sueño, que es la sensación que nos indica cada día de que necesitamos una pausa, necesitamos dormir, necesitamos descansar. Todas las sensaciones que forman parte de tengo sueño, eso se llama presión del sueño, y entonces cuando hacemos práctica de Yoga Nidra, la presión del sueño desaparece. ¿Qué es lo que sucede? Es lo mismo que con una siesta, que es otra de las preguntas que hay. ¿Qué pregunta? El único inconveniente de hacer una siesta de más de media hora es que luego puede costar más conciliar el sueño. Efectivamente, ¿sí? Es lo mismo, esto vale tanto para una práctica de Yoga Nidra que para la siesta. Lo que va a suceder es que en media hora, 40 minutos, lo que vamos a hacer es darle a nuestro cuerpo, a todo nuestro sistema, esa bajada en la presión del sueño, ¿sí? Es posible que ahora, aunque se sientan como más lentas o adormiladas, esas sensaciones de cansancio que pudieran estar sintiendo antes de la sesión, tal vez ya han desaparecido. ¿Sí? Puede ser que en cambio haya una sensación de más comodidad, de relajación, de bienestar, ¿sí? De estar como ahí en un lugar como de introspección. Si alargamos la práctica, si la práctica se hace más larga, la práctica de hoy creo que fue como unos 40 minutos, o si hacemos una siesta muy larga, lo que va a suceder es que efectivamente se va a reducir de tal manera la presión del sueño que luego a la hora de dormir por la noche no vamos a sentir todas las señales que forman propiamente de ese tengo sueño, me voy a dormir, me voy a la cama. Por eso es importante que si hacemos siestas que no sean muy largas. Lo ideal es media hora, es la medida justa. La otra pregunta dice que tiene que ver con la deuda del sueño que les comentaba antes. La deuda del sueño es las horas y la calidad de descanso nocturno que no nos estamos dando y que nos debemos, ¿sí? Que le debemos a nuestro propio sistema. Eso se va acumulando. Lo que sucede es que no es cuantificable, ¿vale? Porque la pregunta es,
Hace años viví un episodio de mucho insomnio, pregunta. ¿Se puede recuperar la deuda del sueño de hace años? Entonces la cuestión es esta, que no es algo cuantificable que podamos decir, debo tanto. Es algo que se va percibiendo en el cuerpo. Es una cuestión que siento que cada persona puede evaluar, porque es probable que a lo largo del paso del tiempo se hayan dado situaciones que hayan invitado a esa persona a descansar, ¿sí? Es lo que sucede muchas veces con procesos de enfermedad en los que dormimos mucho, dormimos más de la cuenta, ¿sí? O momentos que sin cursar ningún proceso de enfermedad sentimos que necesitamos dormir más. Si al cuerpo le damos ese descanso que pide en cada momento, la deuda del sueño que tengamos acumulada se va a cubrir. Porque justamente es un mecanismo que elabora el sistema que nos dice que necesitamos un tiempo de descanso extra. Y esto es algo que, si van observando, se va repitiendo de manera cíclica. Hay momentos estacionales, por ejemplo, los cambios de estación, especialmente en los equinoccios, ¿sí? Es más notorio que en los solsticios, ¿sí? Por ejemplo, ahora, en este equinoccio, para muchas personas puede ser que empiece a aparecer una sensación de mucho cansancio, muchas ganas de dormir. Si al cuerpo le dan, cubren toda esta necesidad, se va a dar, porque es un mecanismo natural del cuerpo cuando necesita llevar a cabo algún tipo de proceso de regeneración, restauración, integración físico, psíquico, emocional, energético, o todos a la vez. Por eso es muy importante que en los cambios de estación estén muy atentas y puedan darle al cuerpo el descanso que necesita. Por eso también la propuesta del retiro en las fechas del equinoccio es justamente para poder dar un espacio también en lo presencial. Yo tenía muchas ganas de hacer algo presencial. En el equinoccio anterior había hecho la propuesta, era la cura del sueño, ¿sí? Pero que puedan dedicarse, ¿sí? Tal vez un fin de semana a dormir mucho más, o a hacer prácticas de yoga nidra cada día, incluso 2 prácticas, una a mediodía, una a la mañana, una a media tarde, para que puedan darle a todo el organismo este espacio de recuperación, de regeneración. Nos vemos en las próximas oportunidades. Un abrazo muy, muy grande. Ya saben que si necesitan algo me pueden escribir, si necesitan hacer alguna consulta me escriben al correo info@yoganidrareset.com y hasta una próxima.